Capítulo 41. La única ternura. Sin duda, el gran rey árbol es una gran deidad. El gran rey árbol ha hecho lo correcto por todos en el mundo, pero le ha fallado a Nasita. Como diosa, ella protegía a todos, eso es un hecho. Pero también es cierto que, como madre que trajo a Nasita al mundo, no pudo protegerla. Todos en este mundo deberían respetar al gran rey árbol, pero Nasita tiene motivos para expresar su insatisfacción con él. Lo siento, comprador, todo sucedió tan de repente que no tuve tiempo de preparar muchos planes de contingencia. ¿Has sufrido todos estos años? El gran rey árbol se disculpó con Nasita y luego continuó, pero sin duda, ahora estás en el camino equivocado. Te has contaminado con poderes que no deberías tener, y has lastimado a demasiadas personas a las que no deberías haber lastimado. Esto no es algo que un dios debería hacer. Suficiente. Nasita dejó escapar un grito enojado. ¿Qué sentido tiene decir todo esto ahora? ¿Quería convertirme en esto? Una vez quise ser un dios excelente, pero ¿quién me dio la oportunidad? Ahora que he llegado a este punto, ¿qué sentido tiene que me aconsejen ser un buen dios? Todo es irreversible. Un destello de odio cruzó los ojos de Nasita. No necesitas explicarme tanto, solo te haré una pregunta. Cuando me creaste y decidiste que te eliminaría del árbol del mundo en el futuro, ¿pensaste alguna vez que el árbol del mundo se autocorregiría? ¿Pensaste alguna vez que, tras tu eliminación, todo lo relacionado contigo se modificaría y me sería impuesto? Como se mencionó anteriormente, una de las razones por las que Nasita quería absorber el poder del abismo era que no quería salvar el árbol del mundo eliminando al gran rey árbol. Porque después de que el gran rey árbol sea removido, el árbol del mundo sufrirá una revisión histórica, y todo lo que el gran rey árbol hizo en la historia se convertirá en obra del rey hierba de la suerte menor. Imponer las acciones de una persona a otra puede tener una influencia sutil sobre esa persona. Al igual que en el juego, después de que el gran rey árbol fue eliminado, Narcida se volvió diferente del Narcida que conocimos al principio. Ella es más como una combinación del gran rey árbol y el pequeño rey hierba de la suerte, o incluso más seriamente, el gran rey árbol poseído por Nasita. Esta es precisamente la razón por la que Narcida aún no ha eliminado al gran rey árbol, no quiere volverse como Narcida en el juego. Ahora ella ha puesto el tema en primer plano. Cuando el gran rey árbol decidió que el pequeño rey de la hierba afortunado la eliminara en el futuro, sabía que la consecuencia de hacerlo sería que todo sobre ella sería atribuido al pequeño rey de la hierba afortunado en el futuro. Si no lo sabían, es perdonable, pero si ya lo sabían, entonces... El gran rey árbol se quedó en silencio por un largo tiempo en respuesta a la pregunta de Nasita. Para Nasita, esta respuesta silenciosa fue la respuesta. Pero pensándolo bien, tiene sentido. El dios de la hierba es quien mejor conoce el árbol del mundo, así que ¿cómo podría el gran rey árbol ignorar cómo el árbol del mundo revisaría la historia tras su eliminación? Lo siento, comprador. Después de un largo rato, el gran rey árbol solo pronunció esta frase. Nasida simplemente se burló de esto. Este era su destino. Ella no nació por elección propia, nació con el instinto de amar, la posición de un dios y la tarea de salvar el árbol del mundo. Desde su nacimiento estuvo encarcelada y no tuvo voz ni voto en nada. Incluso si finalmente logra liberarse de su jaula y salvar al mundo, no tiene control sobre en qué se convertirá en el futuro, porque cuando salve al mundo, ya se habrá convertido en una persona diferente. Al nacer, después del nacimiento y en el futuro, todo está organizado y manipulado por otros, dejándonos sin control sobre nuestro propio destino. Esta es precisamente la razón de su ira, debe volverse más fuerte que nunca. Solo así nadie podrá engañar a su destino. La disculpa del gran rey árbol no significaba nada para ella, y no necesitaba disculparse. Puede que haya gente en este mundo que pueda predicarme, pero esa persona definitivamente no eres tú, y no puedes detenerme, gran rey árbol. Después de decir esto, Nasita selló el alma remanente del gran rey del árbol de la compasión y ya no escuchó sus sermones. Después de hacer todo esto, Nasita dejó escapar un largo suspiro de alivio. Cerró los ojos, con la intención de seguir descansando, pero las puertas del palacio Jinsan se abrieron nuevamente. Buenos días, señor rey de la hierba. Has trabajado duro. Toma un té y descansa. Dina cede, con su sonrisa habitual, como si nada hubiera pasado, colocó una taza de té con miel delante de Naxida. Naxida entrecerró los ojos ligeramente. De hecho, con sus habilidades, podría haber hecho algo aún más perfecto. Los defectos que Dina Cede descubrió fueron todos revelados deliberadamente por ella.
Incluso sabía que Dina Sede había ido al árbol del mundo la noche anterior para investigar su pasado. Pero en ese momento, mirando a Dina Sede como siempre, Nasida también parecía no saber nada en absoluto. Con una suave sonrisa, le dijo a Dina Sede, ¿has vuelto? Debes estar cansada, Dina Sede. Capítulo 42 Juicio repentino. Isla de Esquie. Aquí es donde los dioses altos y poderosos contemplan el mundo humano, es el lugar supremo. En este día aparecieron aquí tres figuras. Tenri dividió su sombra en 4 partes y le dio a cada una de ellas diferentes poderes para ayudar a gestionar la orden de Teyvat. Son respectivamente el gobernante de la vida, el gobernante de la muerte, el gobernante del tiempo y el gobernante del espacio. Cada uno de los 4 poderes gobernantes tiene su propia personalidad, y no es fácil reunirlos a menos que haya una reunión regular. Pero en este momento, en la isla del cielo, aparte del gobernante del cielo, cuyo paradero se desconoce, los 3 poderes gobernantes restantes están reunidos aquí. ¿Ya lo descubrimos? La regla de la muerte, Ronawa habló. ¿Qué sucedió recientemente con la contaminación anormal de las líneas ley en la región del desierto de Sumeru? Sí, lo descubrimos. La regla del tiempo, Istar respondió que parecía muy perezosa, como si no tuviera interés en nada. Fue el demonio de la hierba quien manchó el poder del abismo y, a través de su conexión con el árbol del mundo, manipuló la contaminación abisal restante dentro del árbol del mundo, causando artificialmente las anomalías de la línea ley. Cabe decir que sus métodos fueron realmente ingeniosos y sutiles. Si se tratara de cualquier otra persona, probablemente no habrían podido averiguar nada, ni siquiera si hubieran querido investigar. En ese momento, Istaru pareció animarse un poco. El plan de Nasita era ciertamente secreto, pero incluso los planes más secretos no pueden resistir la erosión repetida del tiempo. Istar, la gobernante del tiempo, ejerce el poder de controlar el tiempo, lo que le permite aparecer repetidamente en cualquier línea de tiempo y ver eventos que ocurren en cualquier línea de tiempo. Al principio, ella no sabía que Nasida estaba detrás de estas cosas, pero no fue difícil rastrearlas hasta Nasida. Un evento tan grave ocurrió en la región de Sumeru, y las venas de la tierra quedaron gravemente contaminadas. ¿Qué estaba haciendo exactamente el dios demonio de la hierba, la deidad de Sumeru, en ese momento? ¿Y por qué no reaccionó en absoluto? Con solo una pregunta, Istaru centró su atención en Nasita, y luego comenzó a revisar las acciones de Nasita durante el año pasado. Sin embargo, se descubrió que cuando las vetas del desierto estaban severamente contaminadas, Nasida permanecía en calma, sin mostrar preocupación por la propagación de la contaminación ni por las vidas de los habitantes del desierto. Esta reacción, que iba en contra del instinto de amor del dios demonio, naturalmente hizo que Istar sospechara de Nasida. Luego, usando a Nasita como punto de anclaje, Istar siguió mirando al pasado y finalmente vio el trato entre Nasita y Jin de hace 2 años. Cuando se supo que Nasita había dominado el poder del abismo, combinado con su indiferencia hacia la contaminación del desierto y el hecho de que ella era la única beneficiaria de todo el incidente, obtuvo el control total sobre la hierba. Al juntar una serie de eventos, Istar pudo reconstruir fácilmente la verdad del asunto. El dios demonio comprador de la hierba, contaminado por el poder del abismo, orquestó la contaminación de las líneas ley del desierto para obtener el control total sobre la hierba, causando la muerte de millones de personas. Istaru dijo esto, elevando su tono varios grados, indicando claramente que la investigación la había ayudado a pasar el tiempo. Ya veo, vaya táctica. Reindorf levantó una ceja. ¿El dios demonio de la hierba? Con tan escaso poder, se atreven a actuar de esta manera. Cuando Nava habló, sus palabras estaban llenas de la crueldad y la indiferencia de la muerte. Pase lo que pase, tocar el abismo es un tabú, y para ella, como uno de los 7 gobernantes del reino mortal, tocar el abismo es un pecado aún mayor. Creo que debería ser castigada. Estoy de acuerdo, respondió Reindorf. Estoy de acuerdo. Istaru asintió y dijo, el abismo está prohibido. Si la dejamos continuar así, podría causar un desastre aún mayor. Los 3 partidos gobernantes acordaron por unanimidad castigar a Nasida. Nasita desconocía por completo la crisis inminente. Pero esto no es culpa suya, su plan ya era bastante secreto, era solo que el poder gobernante de ese momento era demasiado poderoso. Después del incidente con el rey dragón de hierba, la gente del desierto ya no hace escándalo y ahora acepta obedientemente la gestión. Dina Sede también abandonó el desierto y regresó al lado de Naxida. Al conocer el secreto de Nasita,
no solo no mostró odio hacia ella, sino que la saludó con una sonrisa todos los días, y su actitud hacia Nasita mejoró en lugar de empeorar, cuidando aún mejor de ella. Nasita no dijo nada y vivieron una vida tranquila y cómoda. Hasta que un día ocurrió un accidente. Como esos acontecimientos inesperados que ocurren de repente y sin previo aviso ni presagio, simplemente irrumpen en tu vida. Ya era de noche, justo cuando Dinasede estaba a punto de terminar de salir del trabajo. Señor rey de la hierba, regresaré ahora. Dinasede sonrió y saludó a Naxida. Tú también deberías descansar un poco y no quedarte despierta hasta muy tarde. Sí, tú también deberías regresar y descansar temprano. Nasida asintió con una sonrisa. Pero en ese momento, una extraña fluctuación de poder, como ondas en el río del tiempo, envolvió un espacio dentro del Palacio de la Bondad Pura. Antes de que Nasita y Dinasede pudieran reaccionar a lo que estaba sucediendo, vieron tres figuras flotando sobre ellos, observándolos. Eran las figuras de tres dioses, en lo alto, emanando un poder que estaba más allá del alcance de cualquiera. Se quedaron allí, mirando a Nasita y Dinasede como si fueran dos hormigas que podrían aplastar en cualquier momento. En el momento en que Nasita los vio, sus pupilas temblaron violentamente. Reconoció a las tres deidades, vida, muerte y tiempo. Los tres gobernantes. Ignorando su mirada aterrorizada, el gobernante de la muerte la miró fríamente, como un juez despiadado que le hubiera traído la muerte. El comprador del dios demonio de la hierba, uno de los 7 gobernantes del mundo mortal, incursionó en el abismo y violó tabúes, lo que resultó en la muerte de millones. Sus familiares, Dinasede, son cómplices y serán castigados juntos. Ahora os impongo castigos interminables de vida y muerte, hasta que uno de vosotros muera. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, las tres fuerzas gobernantes de la vida, la muerte y el tiempo estallaron. El poder del tiempo gobernante envolvió todo el espacio del Palacio del Puro Bien, moviendo este pequeño espacio dentro del Palacio del Puro Bien fuera de la línea de tiempo. Donde Nasita y Dinasede se encuentran ahora, el concepto de tiempo ha perdido su significado. No les afecta, e incluso si vivieran aquí cientos, miles o cientos de millones de años, el tiempo no les dejará rastro. En otras palabras, esta es una prisión de exilio con sentencias interminables. El poder de la regla de la muerte impregnó todo el espacio, y los cuerpos de Nasita y Dinasede temblaron violentamente. En ese momento, sintieron el poder de la muerte llenando sus cuerpos, un dolor inimaginable. Las células de sus cuerpos se marchitan y se rompen una a una, como burbujas que estallan, como si alguien estuviera moliendo con precisión cada una de sus células con una piedra de molino. Incluso podían oír el eco de las células rompiéndose y sentir la descomposición gradual de sus cuerpos. El aura de muerte y el dolor insoportable que brotaba de todo su cuerpo, por dentro y por fuera, hicieron que Dinasede dejara escapar un grito desgarrador. La situación de Nasita no era mucho mejor, el dolor profundo casi la asfixiaba y los gritos desgarradores de Dinasede hacían sentir como si le estuvieran arrancando el corazón. El poder de la muerte los envolvió, consumiendo rápidamente su fuerza vital. Pero justo cuando estaban a punto de morir, el poder del gobierno de la vida se manifestó. La vida, como la hierba que brota en el desierto en primavera, se extendió desde sus cuerpos, haciendo que sus cuerpos marchitos comenzaran a recuperarse. Este es el castigo divino desatado por los tres poderes gobernantes en concierto, interminable, ineludible de vida o muerte. Capítulo 43. Ni vida ni muerte. Es un castigo tan doloroso que no tiene descripción. La víctima podía sentir claramente cada célula de su cuerpo estallar y un dolor inmenso impregnaba todo su ser. Pero la muerte no es el final, porque a medida que tu vitalidad se vaya extinguiendo gradualmente por la muerte, entrará en juego el poder de la vida para gobernar. La vida comenzará a extenderse dentro de tu cuerpo, asegurándose de que no mueras. ¿Pero crees que la recuperación es una experiencia placentera? Para nada. A veces, una nueva vida es más dolorosa que la muerte. Nueva carne y sangre serán expulsadas de tu cuerpo frenéticamente, tal como ahora eres una mariposa atrapada en un capullo. El cuerpo viejo que se marchita bajo el poder de la muerte es un capullo, mientras que las nuevas células que emergen gradualmente bajo la influencia del poder de la vida son como mariposas en un capullo. El nuevo cuerpo expulsa al viejo y renace. Pero también es una sensación muy extraña. Puedes sentir el dolor de tu viejo cuerpo siendo desgarrado lentamente por tu nuevo cuerpo. También puedes sentir el dolor de tu nuevo cuerpo estando fuertemente atado por tu viejo cuerpo, luchando por liberarse. Esta sensación es como tener dos cuerpos a la vez,
y estos dos cuerpos luchan entre sí. El dolor de ambos cuerpos inunda tu conciencia al mismo tiempo, y el inmenso dolor te dificulta respirar. Y justo cuando el cuerpo finalmente se ha recuperado, el poder de la muerte comienza a operar nuevamente, aplastando todas las nuevas células de su cuerpo una por una. Este es un pequeño mundo entrelazado con la vida, la muerte y el tiempo, creado por los tres partidos gobernantes trabajando juntos. Aquí eres como el desierto del norte, que te marchitas y luego revives, y luego te vuelves a marchitar. La vida y la muerte circulan constantemente sin fin. Aquí no puedes morir verdaderamente, porque el poder de la vida gobernante te devolverá la vida. Aquí no puedes alcanzar el verdadero renacimiento, porque el poder de la muerte extinguirá tu vitalidad. Aquí no existe el concepto de tiempo. No sabes si ha pasado el tiempo, cuántos días han pasado, cuándo llegará el mañana ni cuándo llegará el fin. Porque el poder gobernante de la época ya ha movido este pequeño espacio fuera de la línea de tiempo. Solo puedes sumergirte en el denso flujo del tiempo, sintiendo un dolor interminable y una desesperación prolongada. Vivir es imposible. La muerte no es una opción. El tiempo no tiene límite. El poder que Nasita había adquirido con tanto esfuerzo se volvió inútil aquí, completamente incapaz de competir con los tres poderes gobernantes. La sabiduría de la diosa de la sabiduría se vuelve inútil aquí, porque su única amenaza es usar su conexión con el árbol del mundo y el poder abismal dentro de ella para corromper el árbol del mundo y arrastrar a toda la gente de Teyvat con ella. Pero ahora ni siquiera puede hacer eso, porque ella y Dina Sede han sido eliminadas de la línea de tiempo. En su línea de tiempo, el mundo de Teyvat no existe, simplemente, no están actualmente en la misma línea de tiempo que el mundo de Teyvat. Es como si por mucho que grites en 2025, no pudieras lograr que alguien en 1880 te oyera. Ambos bandos no están en el mismo tiempo, así que ¿cómo podrían comunicarse? Nasida está en el mismo barco, ya no puede contactar con el árbol del mundo, y mucho menos contaminarlo a la inversa. Solo podían permanecer prisioneros aquí, soportando constantemente el dolor de la vida y la muerte. Marchitándose. Reviviendo. Sigue girando. No importaba qué tipo de dolor sufriera, Nasita apretó los dientes y lo soportó sin emitir ningún sonido. Pero para ella, los gritos de agonía de Dina Sede fueron aún más desgarradores. Antes de esto, Dina Sede era solo una niña rica que no había pasado por dificultades y aún tenía la mente de una niña humana. ¿Cómo podría soportar tal tormento? En este ciclo interminable de reencarnaciones, Nasita también lamentó que si no hubiera buscado a Dina Sede en ese entonces, tal vez todavía sería una chica feliz ahora. ¿Por qué yo, que he caído en la oscuridad, debería arrastrar a Dina Sede conmigo? ¿Seré demasiado egoísta? El dolor físico, las dudas y la angustia de los creyentes le causaron a Narcida un gran sufrimiento. Ella no sabía cuántas veces había reencarnado entre la vida y la muerte, pero un día, la voz de Ronawa apareció en la conciencia de Nasita. Pensé que tú, como Dios de la sabiduría, eras muy inteligente y podrías entender el significado de mi indirecta, hasta que muera una persona. Pero han pasado 500 años, y ella ha soportado 500 años de tormento, y aún así todavía te niegas a matarla. ¿Eres demasiado tonto para entender lo que quiero decir o no estás dispuesto a matar a tu pequeño pariente? Sal de aquí. Nasita dejó escapar un rugido doloroso. Al oír esto, Jonawa no pudo evitar burlarse. Parece que amas a este miembro de tu familia más que a ti mismo. Pero, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo podrán soportar esto? El castigo solo terminará cuando uno de ustedes muera, de lo contrario, solo perderán su tiempo aquí y sufrirán un tormento eterno. Quizás puedas soportar el dolor, pero una persona egoísta y ambiciosa como tú no puede soportar un periodo de tiempo largo y sin sentido porque aún tienes muchas ambiciones por cumplir. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? ¿1000 años? ¿10.000 años? Déjame esperar y ver. Por otro lado, Dina Sede también recibió la voz de Ronawa. Aunque recibió el favor del dios menor y se convirtió en su sirviente, su antiguo yo todavía era humano y su alma no era resiliente. ¿Cuánto tiempo aguantarás? Puedo darte una salida, mata a Bayer y serás libre. Callarse la boca. Dina Sede gritó enojada, pero antes de que pudiera terminar de hablar, se sintió abrumada por el intenso dolor y no podía respirar. Ella soportó el dolor insoportable, y después de un largo rato, apretó los dientes y dijo, yo nunca, traicionaré al señor rey de la hierba. Jeje, ¿es así? Rona se burló, no importa. El tiempo es lo más inútil para nosotros. Tenemos mucho tiempo para esperar tu fin.
El ciclo de la vida y la muerte continúa. En un abrir y cerrar de ojos, Nasita y Dinasedai quedaron atrapados en este espacio y fueron atormentados durante 1331 años. A lo largo de más de 1.300 años, han soportado innumerables ciclos de vida y muerte, demasiados para recordar. Pero a lo largo de 1000 años, incluso una gota de agua puede abrirse paso a través de montañas y rocas, por no hablar del poder de vida o muerte en el gobierno. Sus cuerpos pueden ser reparados y restaurados, pero el daño a sus almas es irreparable. Por ejemplo, después de interpretar a un dios durante 500 años, Funina casi sufrió un colapso mental. La capacidad del alma para resistir es limitada. Cuando un alma se encuentra en un estado de emociones negativas durante mucho tiempo, su espíritu enloquece y sufre un dolor inmenso. Nasita y Dinasede sufren tormento físico cada segundo, y este tormento físico genera emociones negativas, causando que sus almas también sufran. Mientras que Funina al menos podía encontrar alivio durmiendo, jugando y comiendo bocadillos, Nasida y Dinasedai sufrían un tormento constante, sin dormir cada minuto de cada día. Este tormento duró más de 1.300 años. Capítulo 44. El ratón enjaulado. Narsida tenía una voluntad fuerte y, como diosa demonio, su alma también era muy resistente, por lo que pudo resistir durante más de 1.300 años. Pero Dinasede es diferente. Aunque ahora es seguidora de los dioses, originalmente era humana y, por lo tanto, carece de cualidades innatas. Más de 1.300 años de tormento causaron inmensos daños a su salud física y mental. Después de todo, incluso una persona normal se sentiría mal durante varios días después de torcerse el tobillo, por no hablar del tormento que está experimentando actualmente. Hacía tiempo que se había vuelto insensible al dolor físico, pero su estado mental era terriblemente malo. Durante los últimos 100 años, dejó de emitir gritos dolorosos. Permanece arrodillada, inmóvil como una marioneta con los hilos cortados, dejando que su carne se retuerza y se pudra como gusanos, solo para renacer. Han pasado más de 1.300 años y eres más resistente de lo que imaginaba. Ese día, la voz de Reindorf resonó en la mente de Nasita. Parece que realmente amas a esa persona, que ha soportado más de 1.300 años de tormento y aún así no estás dispuesto a matarla. Pero sabes muy bien que tu persistencia no sirve de nada, salvo para causarte dolor. Aunque persistas 10.000 años o 100 millones de años, no te dejaremos salir. Solo hay una manera de salir de aquí, y es matar a la otra parte con tus propias manos. La voz de Reindorf era persuasiva, como un susurro que conduce a uno al infierno. Al oír esto, Nasita dejó escapar un gruñido de odio. Sal de aquí. Jeje. No hay necesidad de enojarse, no tiene sentido. Solo quería avisarte. Reindorf susurró, has demostrado tu amor por ella al persistir durante más de 1.300 años. Pero su alma no es tan resistente como la tuya. Matarla y liberarla también es una especie de amor, una especie de bendición, ¿no? Además, no ignoras la fealdad de la naturaleza humana. Puedes abstenerte de matarla, pero ¿cómo sabes si ella también puede soportar un dolor infinito y abstenerse de matarte? Debes saber que en este mundo donde la vida y la muerte se entrelazan, sus poderes han sido suprimidos hasta el punto de ser casi iguales. Un solo golpe podría bastar para quitarle la vida al otro. Las palabras de Reindorf eran tan tentadoras que las pupilas de Nasita temblaron. Por otro lado, el estado mental de Dinasede se deterioró aún más. Ahora, era como una bestia furiosa, a veces dormitando en silencio, a veces rugiendo salvajemente, atacando su entorno indiscriminadamente, extremadamente agresiva. Estaba claramente al borde de un colapso mental. Pero fue en ese momento cuando recibió una llamada de Reindorf. Usted es verdaderamente extraordinario como miembro de la familia, habiendo soportado más de 1.300 años de sufrimiento. ¿Pero alguna vez has considerado que un dios así no es digno de tu lealtad? Cállate. El rey de la hierba ha sido amable conmigo. No permitiré que la calumnies. Dinasede jadeó, dejando escapar un gruñido bajo como una fiera. Es la historia de un pequeño dios encarcelado y una niña encerrada en casa, consolándose mutuamente en sueños. Yo también conozco tu historia. Reindorf comenzó, es realmente una historia hermosa, pero debes entender que ella ya no es la diosa gentil que alguna vez fue. Debes saber que ella causó un desastre y mató a millones de personas en el desierto en su búsqueda de poder. Pero las maldades que cometió fueron mucho más allá. Anteriormente,
Cuando Azar y otros sabios requisaron por la fuerza el cerebro de la gente para intentar convertirse en dioses, fue ella quien los guió en secreto. Rinedot transmitió los recuerdos relevantes a la conciencia de Dinacede. Tras digerirlos, las pupilas de Dinacede temblaron violentamente y permaneció en silencio durante un largo rato. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Es solo una diosa malvada, despiadada y malvada que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. No merece tu lealtad en absoluto. Piensen en quienes murieron por su culpa, en quienes fueron desplazados y perdieron a sus familias por su culpa. ¿Merecían sufrir tanta miseria? Has demostrado tu lealtad y has recompensado su bondad con más de 1.300 años de perseverancia. ¿Tu conciencia aún te permite seguir sirviendo a un Dios tan malvado y ayudándola a matar indiscriminadamente a gente inocente? Toma tu espada y mátala. Esto no es traición, sino justicia. Una vez que la mates, nunca más podrá hacerle daño a nadie. Matarla vengará a las personas inocentes que mató, y no solo te convertirás en un héroe de un cuento de hadas, sino también en una nueva generación de dioses de la hierba. ¿Convertirse en el nuevo dios de la hierba? Los ojos de Dinacede parpadearon. Sí, niña. Reindot respondió que era como un investigador que observa a dos ratones de laboratorio peleando fuera de una jaula y que sus palabras estaban llenas de seducción. Debería saber muy bien lo despiadada que puede ser la diosa malvada llamada Compradora para lograr sus objetivos. Puede matar a millones de personas para lograr sus objetivos, así que ¿cómo podría no matarte para salvarse? Por lo tanto, no hay necesidad de sentir ninguna carga. Simplemente estás defendiendo la justicia, vengando a los millones de muertos y liberando al mundo de los dioses del mal. Posees el mismo poder que el dios de la hierba. Si matas a Bair, será un gran logro, y podremos otorgarte directamente el título de dios de la hierba, convirtiéndote en el próximo dios de la hierba. En ese momento, estarás por encima de millones de personas, y el mundo alabará tu acto justo de hoy. A veces, la razón por la que las personas dudan en hacer algo es simplemente porque carecen de una razón que pueda convencerlas. Y ahora Reindor Garden le ha dado a Dinacede una razón. Ella le dijo a Dinacede que esto no era una traición, que le había dado a Dinacede un sentido de rectitud. Ella dijo que si Dinacede no mataba a Nacida, entonces dada la naturaleza despiadada de Nacida, podría matar a Dinacede primero, sembrando así discordia entre los dos y estimulando la voluntad de Dinacede de sobrevivir. También le prometió a Dinacedai que mientras Naxida fuera asesinada, Dinacedai se convertiría en el nuevo dios de la hierba, lo que satisfacería su codicia. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los ojos de Dinacede gradualmente se volvieron firmes. En el caótico espacio del tiempo, Dinacede se levantó lentamente. Los susurros de Reindorf aún permanecían en mi mente. Así es, eso es exactamente. Eres una niña bondadosa, pero ella no es una diosa digna de tu fe. Tu confianza ha sido traicionada. Ella no te ama en absoluto, de lo contrario, ¿por qué te dejaría hacer esas cosas malvadas? Ella solo te estaba usando, obligándote a hacer esas cosas turbias por ella. Si no fuera por ella, ¿cómo podrías haber estado implicado y sufrido este castigo durante más de 1300 años? Todo es por culpa de ella. Ahora, toma tu espada y mátala. Capítulo 45. Volviéndose unos contra otros. Este es un castigo en el que solo una persona puede sobrevivir. El suicidio es inútil, porque el poder gobernante de la vida lo salvará antes de que su fuerza vital se disipe por completo. El juego continuará hasta que solo quede una persona. Estas son las reglas establecidas por los dioses altos y poderosos para ellos. No pueden suicidarse, solo pueden matarse entre ellos y el castigo solo terminará cuando uno de ellos muera. Ve, toma tu espada y mata al dios maligno cargado de pecado. Al hacerlo, te convertirás en un héroe, un nuevo dios por encima de todos los demás. Los susurros de Rinedot resonaron y Dinacede se puso de pie, agarrando la espada larga en su cintura. Su mano que agarraba la empuñadura de la espada temblaba, no por miedo, sino por una excitación casi maníaca alimentada por la guía de Reindorf. Caminó paso a paso hacia Nacita, con el rostro enrojecido por la emoción bajo su cabello despeinado. Cada paso producía un suave crujido al pisar la niebla gris que se condensaba en el espacio. Comprador. De repente sacó su espada, su hoja plateada brilló fríamente en la tenue luz. ¿Sabes cuál es tu crimen? Nacita levantó lentamente la cabeza, sus pupilas verdes no estaban llenas de ira, sino de una gélida indiferencia. Parecía que los gobernantes que observaban desde fuera de la jaula finalmente habían obtenido el espectáculo que querían ver,
ya que la tortura de vida o muerte había cesado de repente. Ya no sentían un dolor insoportable y podían luchar hasta el cansancio. ¿Pecado? Rió suavemente, con la voz ronca como si la hubieran lijado. Me gustaría saber qué pecado he cometido. Has dañado a seres vivos. Has provocado calamidades en el desierto por el poder. La punta de la espada de Dina Sede apuntaba directamente a Nasita, con un tono apasionado, como si leyera un veredicto. Manipulaste los corazones de la gente y guiaste a Azar y a su grupo para que se embarcaran en su plan de convertirse en dioses. Millones de personas han muerto por tu culpa. Tratas la vida humana como si fuera basura. No mereces ser llamado Dios. Eres un Dios malvado y perverso. ¿Un Dios malvado? Nasita se levantó lentamente, sus movimientos rígidos por el largo tormento. Miró a Dina Sede con los ojos llenos de indiferencia, decepción y tristeza. Dina Sede, ¿no te he tratado bien? ¿Bien? Al escuchar esto, Dina Sede no pudo evitar reír a carcajadas. Entonces, ¿a qué te refieres con «oh bueno»? ¿Es usarme para engañar a esa gente del desierto y ayudarte a obtener el poder del rey dragón de hierba? Solo te estás aprovechando de mi admiración para que haga tu trabajo sucio. Si de verdad te importaba, ¿por qué me pediste que hiciera esas atrocidades? Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿cómo te atreves a hablarme de amistad? ¿No te parece ridículo? Los crímenes que has cometido son imperdonables para el cielo. Hoy, actuaré en nombre del cielo y te mataré, Dios malvado. Oh. Ja ja. Ja 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 ja. Tan pronto como Dina Sede terminó de hablar, Nasita estalló en risas como si hubiera escuchado algo hilarante. La risa sonaba como una risa nacida de una ira extrema, teñida de tristeza y decepción. Nasita dio un paso adelante, con una mirada aguda y penetrante, carente de la ternura habitual que mostraba cuando se enfrentaba a Dina Sede. ¿Actuar en nombre del cielo? ¡Qué risa! Ya no soportan el tormento, tienen miedo de morir, pero se sienten culpables por blandir una espada contra los dioses como miembros de la familia, así que inventan un montón de excusas para intentar convencerse. Ven a matarme si quieres. ¿No te parece repugnante hacer este acto altisonante y moralista? Las palabras de Nasita fueron como una daga envenenada, perforando la armadura disfrazada de Dina Sede con precisión y enfureciéndola por completo. Cállate. Dios malvado, todos tienen derecho a matarte. Hoy vengaré a las 100.000 personas que murieron trágicamente en el experimento para convertirse en dioses, y a los millones de personas del desierto que perecieron en el desastre. Bajo la influencia combinada de las tres fuerzas gobernantes, el poder de Nasita y Dina Sede fue enormemente suprimido. Aquí ni siquiera pueden usar el poder elemental, solo pueden luchar cuerpo a cuerpo como la gente común. Dina Sede estaba furiosa y blandió su espada hacia Naxida. Nasita estaba preparada, esquivando el ataque de la espada mientras se lanzaba hacia adelante y le daba un codazo en las costillas a Dina Sede. Se oyó un crujido sordo, y Dina Sede gritó de dolor, tambaleándose hacia atrás unos pasos y aflojando la espada. ¿Justicia? Pensé que eras especial, que me entenderías, pero nunca esperé que fueras tan hipócrita como todos los demás. Si ese es el caso, entonces muere. Nasida aprovechó su ventaja, acercándose y lanzando un golpe de izquierda directo a la cara de Dina Sede. Dina Sede esquivó torpemente el puñetazo, pero aún sentía el dolor en la mejilla por la fuerza del golpe. Apretando los dientes, lo detuvo con su espada, cuya hoja impactó contra la muñeca de Nasita con un penetrante sonido metálico. Ya no seguimos el mismo camino. El pequeño y auspicioso rey de la hierba que me contaba historias todas las noches murió hace mucho. No eres más que un dios malvado, loco y cruel. ¿Qué derecho tienes a sermonearme? Dina Sede rugió y giró, barriendo. La espada larga plateada dibujó una luna creciente, su punta rozó la cintura de Nasita y abrió un largo corte, empapando instantáneamente su ropa hecha jirones con sangre. Naxida gruñó, pero en lugar de retroceder, avanzó. Su mano izquierda se extendió de repente para agarrar la muñeca de Dina Sede que sostenía la espada, inmovilizándola y evitando que se moviera hacia adelante o hacia atrás. Entonces, Nasita apretó su puño derecho, reunió su fuerza y lanzó un fuerte puñetazo que aterrizó directamente en el pecho de Dina Sede. Con un ruido sordo, una abolladura visible apareció en el pecho de Dina Sede, y ella salió volando hacia atrás. El cuerpo de Dina Sede salió despedido hacia atrás y se estrelló contra la pared del Palacio del Bien Puro. Un sabor metálico le subió a la garganta, pero lo tragó con fuerza. Un dolor punzante le atravesó el pecho,
pero la locura en sus ojos se intensificó y su agarre en la espada larga se tensó aún más. En este punto, ambos bandos ya estaban sedientos de sangre. A sus ojos, la otra parte ya los había decepcionado por completo y ya no querían hablar con él. Solo sentían un odio que quería matarlo. Dina Sede rugió mientras se incorporaba, agarró con fuerza su espada larga y arremetió contra Naxida de nuevo. La punta de su espada silbó en el aire mientras se dirigía directamente a su corazón. Su ataque fue increíblemente despiadado. La herida en el costado de Nacida todavía sangraba, y cada movimiento le causaba un dolor insoportable, pero ella no retrocedió ni un centímetro ante el ataque de Dina Sede. Justo cuando la espada estaba a punto de golpear su pecho, Nacita de repente se esquivó hacia un lado, agarrando simultáneamente la muñeca de Dina Sedai con su mano derecha como una abrazadera de hierro y presionando su codo con la velocidad del rayo con su mano izquierda. Con un crujido, el brazo de Dina Sede se torció en un ángulo extraño y la espada larga casi se le resbaló de la mano. Entonces, de repente, Nacita levantó la rodilla y le propinó un poderoso golpe con la rodilla a las costillas de Dina Sede. La visión de Dina Sede se nubló de dolor, pero aprovechando la intensa agonía, bajó la cabeza bruscamente y golpeó la nariz de Nacita con la frente. Con un ruido sordo, Nacita gimió y se tambaleó hacia atrás, con la sangre manándole a borbotones. Aprovechando el momento, Dina Sede se liberó, giró la muñeca y blandió su espada larga horizontalmente, golpeando a Nacita de lleno en el pecho. Capítulo 46. Su elección. Una espada atravesó a Naxida y la golpeó de lleno en el pecho. La sangre salpicó al instante. Nacida sentía un dolor insoportable, pero apretó los dientes y aguantó, asestando un puñetazo directo. Este golpe interrumpió abruptamente el ritmo ofensivo de Dina Sede, obligándola a retroceder y crear distancia. Aún así, la condición de Nacita ya era extremadamente peligrosa. El golpe de espada de Dina Sede le había dejado una herida larga y estrecha en el pecho, con las costillas cercenadas claramente visibles en su interior. Incluso sus pulmones, que se expandían con cada respiración y estaban protegidos por las costillas, apenas se veían. La sangre salpicó, tiñendo de rojo la caótica tierra que se extendía ante ella. La ropa de Nacita estaba rasgada y estaba casi cubierta de sangre. Tales heridas serían insignificantes para Nacita bajo circunstancias normales, pero ahora, bajo la completa supresión del poder de la vida y la muerte, tales heridas son graves. Con la herida masiva en el pecho y la lesión previa en el costado, la energía de Nacita disminuyó instantáneamente. En cuanto a Dina Sede, aunque también resultó herida en la batalla, sus heridas no fueron nada comparadas con las de Nacita. En ese momento, Dina Sede estaba a la distancia, sosteniendo una espada larga, mirando a Naxida con desdén. Mirando a Naxida, manchada de sangre y apática, sonrió con desprecio, una sonrisa muy feliz. ¿Eres tú? ¿Dios de la sabiduría? Una vez que pierdes tus trucos sucios y el poder que ganaste engañando y robando a otros, no eres más que eso. ¿Ves? No eres un Dios que esté por encima de millones de personas. Este eres tú de verdad, impotente y débil. Me dan ganas de reír. ¿Está bien? Estoy harto de verte en tan mal estado. Dina Sede movió su espada larga, sus ojos brillaban con una intención asesina no disimulada y disgusto por Naxida. Sin la menor vacilación, sacó su espada y cargó hacia Naxida. En un abrir y cerrar de ojos, Dina Sede ya se había precipitado frente a Nacita, su rostro lleno de una feroz intención asesina reflejada en las pupilas de Nacita. Sin dudarlo un segundo, blandió su espada hacia el cuello de Nacita. La velocidad y la potencia de este golpe eran tales que, si alcanzaba, Nacita solo sufriría el destino de ser decapitada. Nacita ya estaba gravemente herida, y su capacidad de reacción y movilidad estaban muy reducidas. No tenía forma de esquivar el ataque. Sabía que estaba condenada y su ira y crueldad estallaron. Ante este golpe de espada que le aseguraba una muerte segura, decidió abandonar la defensa y en su lugar juntó sus dedos en forma de cono, reuniendo toda su fuerza para atacar a Dina Sede. Incluso si estoy destinado a morir, no te lo voy a poner fácil, te arrastraré al infierno conmigo. En un abrir y cerrar de ojos, las dos figuras se acercaron cada vez más. Nacita incluso podía ver las venas abultándose en el rostro de Dina Sedai por el odio. El sonido de una espada larga cortando el aire resonó en mis oídos, cada vez más fuerte. El golpe de mano de Nacida estuvo a solo centímetros de Dina Sede. El corte de mano estaba a punto de perforar el pecho de Dina Sede, mientras que la espada larga de Dina Sede estaba a punto de cortar la cabeza de Nacita. Pero justo cuando su muerte era inminente,
Nasita fue testigo de algo completamente inesperado. El rostro de Dina Sede se reflejó en los ojos de Nasita y parecía tan repulsivo. Pero al segundo siguiente, tal como el sol de primavera derrite la nieve, el odio y la ira en el rostro de Dina Sede se desvanecieron, reemplazados por una sonrisa tan cálida como el sol. Ella le dio a su Dios la sonrisa más hermosa y gentil de su vida, y la espada que se suponía debía cortar la cabeza del Dios se detuvo abruptamente a solo 2 centímetros del cuello del Dios. En ese momento, las pupilas de Nasita se contrajeron bruscamente. Parecía darse cuenta de algo, pero ya era demasiado tarde. Su mano atravesó la carne de Dina Sede, penetró el corazón de Dina Sede y emergió de la espalda de Dina Sede. El espacio se disipó y volvieron a la línea de tiempo normal. La sangre de Dina Sede fluyó por todo el suelo del Palacio del Bien Puro. ¿Por qué? Nasida abrazó el cuerpo inerte de Dina Sede y gritó con voz temblorosa por los sollozos. Lo siento, señor rey de la hierba, no pude soportar más esa tortura, y no quería que volvieras a sufrir así, ni quería traicionarte. Solo una muerte puede acabar con esto, pero sé que no me matarás, así que no tengo más remedio que recurrir a esta táctica, hacerme el villano para provocarte. ¿Qué tal mi actuación? Bastante bien, ¿verdad? ¿Es comparable a la tuya? Incluso ahora, ella todavía intenta bromear para aligerar el ambiente, pero su rostro, pálido como el papel por la pérdida excesiva de sangre, solo la hace parecer más lamentable. Cállate. Deja de hablar. Quédate quieto y no te muevas. Este fue el momento más caótico de la vida de Nasita. Cubrió frenéticamente las heridas de Dina Sedai, canalizando su propio poder hacia su cuerpo para intentar devolverle la vida. Pero desafortunadamente es inútil. Una muerte acaba con el castigo. Este es el precio de un régimen regido por la muerte. Cuando la mano de Nasita atravesó el corazón de Dina Sede fue considerado el que murió y el castigo terminó. En ese momento, el poder del gobernante de la muerte permaneció en el cuerpo de Dina Sede, y sin importar cuánta fuerza vital canalizó Nasita en ella, no pudo evitar que Dina Sede muriera. O mejor dicho, ver morir a su amado sin poder detenerlo fue uno de los castigos impuestos a Nasita por los 3 poderes gobernantes. Está bien, no hay necesidad de desperdiciar tu poder en mí, escúchame en silencio, ¿de acuerdo, señor rey de la hierba? Ella miró a su Dios con ternura en sus ojos, revelándole todo acerca de sí misma sin reservas. Cuando los devotos creyentes descubren de repente que el Dios que adoran es una deidad malvada que puede masacrar a millones para lograr sus objetivos, se enfrentarán a 2 opciones. 1. Finge que no sabes nada y continúa actuando como cómplice de los dioses. 2. Defiende tu propia bondad y justicia, no te conviertas en el verdugo de dioses malvados, exponga los crímenes de los dioses, diga la verdad a todos e incluso mate a dioses para convertirse en un héroe. Ella eligió la tercera opción, investigar por qué los dioses se habían vuelto así. Así que esa noche, ella entró al árbol del mundo para preguntar sobre todo lo relacionado con los dioses. Allí vio cómo eran los dioses cuando recién nacieron, tan inocentes e ignorantes. Entonces vio a los dioses rechazados y encarcelados, tan vulnerables e indefensos. Ella volvió a ver a los dioses en sus jaulas, sin comida ni bebida, mirando con tristeza y desconcierto cómo la Academia de la Fe en la ciudad de Sumeru suprimía el festival del cumpleaños de la diosa de las flores. También vio a los dioses trabajando duro para ayudar a la gente y controlar las tormentas de arena, con tanto esfuerzo y seriedad. Estoy harto de vivir una vida de sumisión a las opiniones de los demás. No quiero ser esa niña que, después de ser abandonada y reemplazada, solo puede encerrarse en sí misma y esconderse para llorar, y solo otros pueden salvarla. Quiero recuperar todo lo que me pertenece por derecho. Me vengaré de aquellos que me hicieron daño. Debo hacerme más fuerte. Solo así ya no me intimidarán, y solo así nadie podrá engañar a mi destino. Aunque eso signifique cualquier medio necesario. Finalmente, vio al dios en la jaula apretar el puño y liberarse. Capítulo 47. El mejor creyente. Mi nombre es Dina Sede y soy una chica de una familia normal que sufre una enfermedad terminal. Cuando era muy joven, me encerraban en mi habitación y no me permitían salir a ningún lado. En ese momento estaba confundido. No sabía qué significaba mi llegada a este mundo. ¿Era solo para pasar toda mi vida en esta pequeña casa? Si ese fuera el caso, entonces hubiera preferido no haber venido. Justo cuando me estaba dando por vencida, Dios me vio y se convirtió en mi amiga. Me habló del mundo exterior y me animó a vivir con valentía. Cada noche, cuando la enfermedad me atormentaba,
era Dios quien me daba valor y esperanza y me hacía añorar el mundo exterior. Por eso, cuando supe que los dioses me habían engañado y utilizado, e incluso provocado la muerte de millones de personas, mi primera reacción no fue la ira, sino la reflexión. No creo que los dioses fueran malvados desde el principio, porque en ese momento yo era solo un niño débil encerrado en una habitación, sin valor, pero los dioses aún así me miraban con desprecio. No creo que la ternura que ella demostraba al consolarme cada noche pudiera ser fingida. Por lo tanto, decidí ir al árbol del mundo para investigar el pasado de los dioses. Quería saber qué los llevó a convertirse en lo que son hoy. Ese día, aprendí sobre el pasado de los dioses dentro del árbol del mundo. Resulta que los dioses no siempre están en lo alto, también tienen momentos de vulnerabilidad, impotencia, confusión y acoso. Resulta que no siempre fue tan mala. Siempre quiso ser una diosa excelente, pero los deseos humanos la aprisionaron y la retorcieron, convirtiéndola en lo que es ahora. También me di cuenta de mi importancia para los dioses, tal vez soy la única persona en la que los dioses creen. Así que elegí permanecer en silencio, quedarme, como si nada hubiera pasado, y continuar acompañando a los dioses. Porque entiendo que lo que más necesitan los dioses es compañía, así como confianza y aceptación incondicional. No fue hasta ese día que me di cuenta de que tú también eras un pájaro preso en una jaula. El magnífico mundo que me describiste es el hermoso paisaje que anhelabas ver con tus propios ojos, pero no pudiste. En aquel entonces, no era solo el amor de los dioses por su pueblo, sino también el de dos niños que estaban encerrados, apoyándose y consolándose mutuamente por las noches. Dina Sede miró a Nasita con ojos dulces. Cientos de años de prisión y represión acabaron por llevarte a la locura y al extremismo. Pero en realidad, siempre te has sentido solo y siempre has esperado que alguien pudiera comprenderte y amarte incondicionalmente, ¿verdad? Por eso aceptaste ser mi amigo en ese entonces. Tu autoridad en el árbol del mundo es mucho mayor que la mía. Lógicamente, ya sea que entre en el árbol del mundo o investigue tu pasado, sin duda me descubrirás. Pero ese día, entré al árbol del mundo con extraordinaria facilidad, por una sola razón, aprobaste tácitamente mi investigación. Porque, quieres ponerme a prueba, para ver cómo reacciono después de saber todo sobre ti, ¿verdad? Acostada en los brazos de Nasita, Dina Sede miró a su dios con ojos llenos de reticencia y apego. Ella habló débilmente, ahora, finalmente puedo decirte. Pase lo que pase, nunca traicionaré. Señor rey de la hierba, por favor baje un poco la guardia. ¿Lo siento? Señor rey de la hierba. ¿Lo siento? No puedo acompañarlo más. Ella extendió la mano y acarició suavemente la mejilla del dios, limpiando sus lágrimas, antes de perder toda su fuerza y caer pesadamente al suelo. Esta es la historia de un pequeño creyente y un pequeño dios. Debido a su debilidad e impotencia, la deidad fue encarcelada por los humanos. La constante opresión, menosprecio y comparaciones la hicieron anhelar el reconocimiento y la aceptación de los demás. La creyente padecía una enfermedad terminal desde la infancia y su familia la confinó en su habitación, sin permitirle salir. No comprendía el sentido de la vida y, por lo tanto, desconocía la razón de vivir. Hasta que un día, una deidad apareció en el mundo de los creyentes. Los animó a vivir con valentía y les habló del esplendor del mundo exterior. Los creyentes se sintieron muy animados y consideraron a Dios como la luz en sus vidas. Pero ni los creyentes ni los dioses se dieron cuenta de que los propios dioses también eran pájaros enjaulados. Al igual que los creyentes, ella no sabía cuándo sería libre y no veía ninguna esperanza. El mundo fuera de la jaula que ella describió a sus seguidores no era más que lo que veía en sus sueños. Había estado prisionera en la jaula durante cientos de años. Siempre pensó que solo cumplía con su deber divino, por eso cuidaba de ese creyente. Pero en realidad, ninguno de los dos se dio cuenta de que se trataba de un caso de atracción entre iguales. Eran dos personas, ambas prisioneras e incapaces de ver un futuro, atraídas la una por la otra y encontrando consuelo el uno en el otro por las noches. Por eso aceptó hacerse amiga de los creyentes. 500 años de prisión retorcieron y volvieron loco al Dios. Lo primero que hará un alma que ha sido reprimida y menospreciada durante años después de liberarse de su jaula es buscar venganza. ¿Pero qué pasa después de la venganza? Siglos de denigración y represión la hicieron sentir sola y aislada. Estaba harta de la represión y el menosprecio. Solo quería a alguien que la aceptara y la amara incondicionalmente, pasara lo que pasara. Entonces encontró a Dina Sede, esa pequeña creyente,
porque inconscientemente sintió que si fuera Dinasede, la aceptaría sin importar lo que pasara. Habiendo vivido en un ambiente de menosprecio y opresión durante 500 años desde la infancia, instintivamente albergaba hostilidad hacia todos los que la rodeaban, por temor a resultar herida. Ella tenía miedo de que Dinasede también la rechazara como los demás, por lo que, por un lado, le tenía mucho cariño a Dinasede y, por otro lado, siempre desconfiaba de Dinasede y no estaba dispuesta a confiar completamente en ella. Por lo tanto, en el plan del desierto, ella reveló fallas repetidamente e incluso permitió tácitamente que Dinasede fuera al árbol del mundo para verificar su pasado. Quería ver cómo reaccionaría Dinasede después de enterarse de su pasado y sus pecados. Y ella obtuvo la respuesta. Después de conocer el pasado del dios, Dinasede no sintió ira ni odio, continuó considerando al dios como la persona más importante para ella. Ella vio la soledad y el aislamiento del dios, y voluntariamente se convirtió en la que estaba dispuesta a aceptar todo acerca del dios, permaneciendo a su lado y nunca irse. A los ojos del mundo, este dios es extremadamente malvado y es, sin duda, un dios malvado. Pero para ella, esta deidad era tan gentil como cuando solía contarle historias por la noche. Desde el apego inicial a la adoración, a la confusión después de descubrir el secreto, y luego al descubrimiento de la verdad y ver la vulnerabilidad de los dioses, uno se convierte voluntariamente en aquel que acepta a los dioses. Fuiste amable conmigo en aquel entonces y yo seré amable contigo ahora. Incluso cuando sufrió torturas, incluso cuando estaba al borde de la locura, incluso cuando tenía la ventaja y podía matar al dios y tomar su lugar, ella nunca renunció a su fe. Ella ofreció su respuesta a los dioses. Incluso si soy testigo de tu fealdad, incluso si veo tu lado más oscuro, todavía estoy dispuesto a perdonarte y aceptarte. Siempre te amaré, siempre creeré en ti y nunca flaquearé. En este día ella ganó a su mejor creyente. En este día también perdió a su mejor creyente. Ese día, se arrodilló en el suelo, sosteniendo el cuerpo sin vida de su creyente, y lloró, lloró amargamente. Ella sabía muy bien que Dinasede quería decirle a través de su muerte que no todos en el mundo son malos, no todos tienen un comportamiento contigo y que debía dejar de lado la guardia y la hostilidad y aceptar el mundo. Sí, Dinasede intentó hasta la muerte redimirla y devolverla al camino correcto. Pero, entiendo tus sentimientos. Pero, Dinasede, todavía eres demasiado ingenua. Ella abrazó con fuerza el cuerpo de Dinasede. Sus palabras se llenaron de aún más locura y ferocidad. Las pupilas que originalmente eran de color jade han sido reemplazadas por un color rojo sangre. Abrió la boca, sus palabras estaban llenas de un odio abrumador, pronunciando cada sílaba con claridad. Estás muerto. Lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, ya no tienen sentido. Capítulo 48. Las riendas se han roto. Este castigo repentino finalmente ha llegado a su fin. Todo tiene un precio, y este es el precio que hay que pagar por romper tabúes. Antes de que el pequeño mundo desapareciera, Nasita escuchó estas palabras. Después de pronunciar estas palabras, los tres gobernantes desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo a Nasita llorando sobre el cuerpo de Dinasedai. Algunos se preguntarán, dado que se ha confirmado el peligro de Nasita, ¿por qué mantenerla con vida? ¿No es eso como dejar que un tigre regrese a las montañas? En realidad esto es bastante fácil de explicar. Las cuatro sombras del cielo, como sombras de los principios celestiales, deben ante todo respetar las reglas, todas sus acciones deben ajustarse a ellas. Nasita tocó el abismo, un acto que violó las reglas, por lo que deben castigarla. Sin embargo, tampoco pueden violar los 7 órdenes gobernantes establecidos por las leyes de la naturaleza. De todos modos, mientras el asiento del dios de la hierba resida en Nasita, entonces Nasita es legítimamente uno de los 7 gobernantes del mundo mortal. No podían romper las reglas y matar a Nasita por la fuerza, por lo que crearon la jaula del tiempo para atraer a Nasita y Dinasede a luchar entre sí. Si Dinasede mata a Naxida, entonces transferirán el trono del dios de la hierba a Dinasede, convirtiéndola en la nueva diosa de la hierba. De esta manera, Nasita fue eliminada y se mantuvo el orden de los 7 poderes gobernantes en el mundo mortal, lo que puede considerarse la mejor estrategia. Incluso si, como ahora, Nasita es la que sobrevive al final, está bien. A pesar de sus grandilocuentes y justos pronunciamientos, la muerte de un mero millón de personas no significa nada para ellos. ¿Cuántas civilizaciones han sido destruidas por las islas del cielo a lo largo de los años? ¿Cuántas personas han muerto a sus manos, algunas incluso sufriendo un destino peor que la muerte? Solo mató a 1 millón de personas,
para Sky Island, ese número de muertes no es más que una mota de polvo en la historia. Para ellos, el crimen de Narcida no fue el asesinato de millones, sino más bien la ruptura de tabúes y el desafío a la autoridad de la isla de Esquié. Esa era la clave. El abismo siempre se ha considerado un tabú, y Nasita, como una de las 7 gobernantes del mundo mortal designadas bajo los principios celestiales, llegó a tocarlo. Este es el pecado de Nasita. Entonces tomaron acción, desatando un castigo divino que atormentó a Nasita y Dinasedai por más de 1.300 años, obligándolos a matarse entre sí. No les importa si Dinasede o Nasita viven o mueren. Lo que importa es que han impuesto el castigo, han infligido dolor a quienes tocaron el tabú, han defendido la autoridad de la isla del cielo y no han alterado el orden de los 7 gobernantes del mundo mortal. En cuanto a mantener con vida a Naxida, ¿Naxida tomará represalias? No estaban preocupados, porque como demostró este incidente, matar a Nasita sería tan fácil para ellos como aplastar una hormiga. Como dijeron al principio, esto era simplemente para castigar a aquellos que rompieron el tabú, defender la autoridad de la isla del cielo y demostrar su poder absoluto. En este incidente, Sky Island ha logrado estos 3 objetivos. Si Nasida no sabe lo que es bueno para ella, entonces este castigo no solo sucederá nuevamente, sino que será aún más severo. Esta es la arrogancia de la isla del cielo, una arrogancia basada en la fuerza. Incluso si obtienes el poder del dragón antiguo, aún pueden manipularte a voluntad. Bajo la influencia del poder gobernante de la muerte, incluso el cuerpo de Dinasede no fue abandonado, completamente corrompido por el poder de la muerte. Nasita permaneció sentada, sus pupilas rojas opacas y sin vida, como si hubiera perdido el espíritu. Durante sus 500 años de prisión, luchó, resistió e intentó lo mejor que pudo, pero fue en vano. El sentimiento de impotencia, ser intimidada pero no poder resistir, tener su destino manipulado pero no poder escapar, estaba profundamente arraigado en su corazón y se convirtió en su mayor trauma. Sus experiencias pasadas activaron sus instintos de supervivencia como ser biológico, haciéndola sentir inconscientemente incómoda, por lo que tuvo que hacerse más fuerte por cualquier medio necesario. Ella cree que solo siendo fuerte uno puede evitar ser intimidado, protegerse y evitar que su destino sea manipulado. Este incidente la hizo experimentar una vez más la impotencia de sentirse dominada y controlada por otros, incapaz de resistirse, como un juguete en la palma de alguien. Su trauma se desencadenó una vez más, haciéndola profundamente consciente del pecado original de la debilidad. ¿Qué mierda de tabúes? ¿Qué mierda de justicia? ¿Acaso Rinedot no incursionó también en el poder del abismo? Hace 500 años, ¿cuántos millones de humanos murieron a manos de esas creaciones creadas por Rinedot? Rinedot incluso se tragó al antiguo poder gobernante. ¿Acaso la isla del cielo no pierde aún más prestigio? ¿Por qué la isla del cielo no castiga a Rinedot? En cambio, Rinedot se ha convertido en la nueva regente de la vida, con un estatus trascendental sin precedentes. ¿Incluso el regente de la muerte tiene que llamarla, señorita Rinedot? Este mundo nunca ha sido justo, las reglas siempre las escriben los más fuertes. Rinedot ha ejercido más poder abismal que yo, ha matado a más personas que yo y ha mostrado mucha más falta de respeto a la isla del cielo que yo, y aún así son tratados como invitados de honor. Y el dios demonio Aurobas fue obligado a morir por la isla del cielo solo porque leyó un libro llamado, El pasado del sol y la luna. La razón es simplemente que somos demasiado débiles. Si fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarme a la isla del cielo, ¿cómo se atreven a intimidarme? Poder. Un poder aún mayor. Solo al convertirme en el más fuerte, por encima de todos los demás, nadie podrá intimidarme, y solo entonces podré protegerme a mí mismo y a las cosas que más aprecio. El corazón de Nasita estaba lleno de ira y odio, pero ni siquiera se atrevió a mostrarlo, porque sabía que los 3 poderes gobernantes todavía la estaban observando. Expresar odio puede incluso acarrear un desastre sobre uno mismo. Siendo más débil que los demás, solo pudo inclinar la cabeza. Pero inclinarla en ese momento la humillaba aún más. Esta humillación intensificó su odio y su ira, aumentando aún más su ansia de poder. Para ella, el mundo y todo lo que hay en él es ficticio e ilusorio. A sus ojos, Dinasede es lo único real en este mundo falso. Pero ahora, todo no significa nada. Yo, quiero volverme más fuerte. Dinasede, te vengaré. Ella se puso de pie en el vacío y desierto palacio Jinsan. Ese día parecía haber perdido algo, su figura estaba vacía como una marioneta. En ese momento,
Los dioses de lo alto no sabían que el castigo que habían desatado había cortado las riendas de la criatura llamada Dinasede. Sin las riendas, Nasita ya no estaba bajo control y se fue completamente a los extremos. Capítulo 49. Visita a Fontainebleau. Después de la muerte de Dinasede, Nasita pasó 4 días adaptándose a sus emociones. Aunque estuvo preso en el pequeño mundo durante más de 1.300 años, en realidad solo había pasado un día debido al diferente flujo del tiempo. Nadie sabía que algo tan grande había sucedido en una zona desierta, y nadie comprendía los sentimientos de Nasita. Es natural sentirse deprimido, pero no puedes permanecer deprimido para siempre. Nasita se dio 4 días para llorar y sentirse desconsolada, y una vez transcurridos esos 4 días, inmediatamente se recompuso. Ella actuó como si nada hubiera pasado, continuando sumergida en su trabajo y planeando constantemente lo que haría en el futuro. Como se mencionó anteriormente, ella ya no tenía ningún apego a este mundo. Sin ningún apego persistente, ahora está terriblemente resuelta. Lo que ella debe hacer ahora es simple, sin importar el costo, las consecuencias o los medios, debe encontrar una manera de volverse más fuerte. Solo subiendo a la cima y convirtiéndote en la persona más fuerte que supera a todos los demás, nadie podrá intimidarte ni manipular tu destino. Solo así podremos vengar a Dinasede. Pensó en ello durante todo un día y una noche, y finalmente se le ocurrió un plan para el futuro. Después de dejar el Palacio de la Tierra Pura, comenzó su primer plan, anunciar una visita diplomática a Fontaine. Palacio de Fontaine. Cuando la deidad la visitó, Fontaine recibió a Nasita con los más altos honores. Es un placer volver a verle, señor Navelet. Me alegro igualmente de verla, señorita Bouyer. Después de decir eso, Nasita volvió a mirar a Funina. Encantado de conocerla, señorita Funina. Como saben, Sumeru es la tierra de la hierba, donde abunda la vegetación. Este es el néctar único de Sumeru, la esencia del bosque que Lanalwo, sirviente del dios de la hierba, recolectó del néctar de todas las flores del bosque. Es extremadamente raro. Escuché que te gustan los postres tanto como a mí, así que intenté encontrar un frasco de ellos para regalarte. ¿Qué? ¿De verdad vas a darme algo tan preciado? Al oír esto, los ojos de Funina se iluminaron y de inmediato se sentó derecha. Al ver esto, Baielit tosió 2 veces. Solo entonces Funina se dio cuenta de que había perdido la compostura, así que se enderezó y tosió 2 veces torpemente. Ejem, Dios de la hierba, como uno de los 7 gobernantes del mundo mortal, estoy muy feliz de conocerte, y tu regalo me ha sorprendido y deleitado aún más. Volvamos al tema principal. Navelet comenzó, me pregunto qué te trae a Fontainebleau. Por supuesto que las hay. Nasita sonrió y dijo, tengo 2 cosas que discutir contigo en Fontainebleau. Lo primero es potenciar la terminal virtual. Deberían haber oído hablar del vacío. Fue creado por el antiguo dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo, con la intención original de reunir y compartir la sabiduría de todo Sumeru. Tras tantos años de desarrollo, la terminal del vacío se ha integrado en todos los aspectos de Sumeru, especialmente en la transmisión de mensajes, lo cual resulta sumamente práctico. Puede enviar mensajes a personas a miles de kilómetros de distancia en tan solo un segundo. En el pasado, enviados de otros países visitaron Sumeru para preguntar si la terminal del vacío podía enviarse a otros países para su uso. Desafortunadamente, en ese entonces, el vacío solo contaba con la energía y el poder computacional del corazón de Dios, y su cobertura era demasiado limitada para cubrir otros países. Pero desde que obtuve el control total de la hierba, mi poder ha aumentado significativamente y ahora puedo expandir la cobertura del vacío. Por lo tanto, pretendo extender el vacío a todo el continente de Teyvat, lo cual puede considerarse un beneficio para las masas. Al escuchar esto, la expresión de Navelet cambió levemente y reflexionó durante unos segundos. Si la terminal del vacío se adopta ampliamente, sin duda beneficiará al público, pero aún tengo 2 preguntas que espero que la señorita Bayer pueda responder. Naxida asintió. En primer lugar, he oído que los sabios de la Orden de la Iglesia requisaron por la fuerza el cerebro de la gente para obtener poder computacional a través de la terminal del vacío, lo que causó un gran número de víctimas. Si el vacío se extiende, ¿se garantizará la seguridad personal y los derechos humanos de los habitantes de varios países? En segundo lugar, si el vacío se generaliza, inevitablemente se generarán innumerables fragmentos de información a diario. ¿Existe la posibilidad de que esta información sea robada? ¿Se respetará la privacidad del público?
El señor Navelet es, sin duda, un hombre de gran perspicacia, y sus preguntas son muy perspicaces. Nasita respondió con calma, entiendo tus preocupaciones. Para responder a su primera pregunta, las fechorías anteriores del Consejo de la Religión han reducido considerablemente la confianza del público en el sistema del vacío. No puedo probar nada, pero puedo garantizar que la seguridad pública estará garantizada y que nadie resultará perjudicado por el uso del vacío. La segunda pregunta es algo que debes saber, el árbol del mundo lo registra todo, y la conciencia del dios de la hierba está conectada a él. Si realmente quisiera verificar la privacidad de alguien, podría hacerlo ahora mismo sin tener que pasar por todo ese lío. La atmósfera en la espaciosa sala de conferencias de repente se volvió seria, haciendo que Funina, que estaba sentada a su lado, se sintiera extremadamente incómoda. Navelet no tenía prisa por aceptar la promoción del vacío, sino que le preguntó a Nasita sobre la segunda cosa por la que había venido a Fontaine. Mi segundo propósito es resolver la crisis profética en Fontaine. Tan pronto como Nasita terminó de hablar, la expresión de Villette cambió ligeramente, pero el rostro de Funina se puso pálido al instante. Navelet notó el cambio en la expresión de Furna. La profecía sobre Fontaine existía desde hacía mucho tiempo, pero casi todos los habitantes de Fontaine, incluido él, la consideraban una leyenda. Pero ahora, viendo a Narcida, la diosa de la hierba, plantear esto en un contexto tan formal, y presenciando a Funina, la diosa del agua, reaccionar ante la profecía de la crisis. Navelet frunció el ceño levemente. Se dio cuenta de que las cosas podrían no ser tan sencillas, y que Funina también sabía algo. ¿Predecir una crisis? ¿Qué significa eso exactamente? Navete parecía seria. Al escuchar esto, Nasita contó brevemente los orígenes de la crisis profética. En pocas palabras, los espíritus del agua pura, transformados a partir del agua marina primigenia, anhelaban convertirse en humanos. El primer dios del agua accedió a sus deseos y los transformó en humanos, quienes ahora se conocen como el pueblo Fontaine. Sin embargo, esto no los transforma en humanos. En cuanto una persona de Fontainebleau toca el agua de mar primordial, su cuerpo se disuelve y se transforma de nuevo en un espíritu de agua pura. Las mareas suben y bajan en las aguas del útero, y un día, las aguas mezcladas con el útero subirán y sumergirán toda la ciudad de Fontaine. Todos los habitantes de Fontaine se disolverán en el agua, dejando solo al dios del agua, llorando solo en su trono. Esta es la verdad detrás de la profecía de Fontaine. Navelet se quedó en silencio después de escuchar esto, e incluso Funina permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Es todo esto cierto, señorita Funina? Navelet miró a Funina, quien parecía nerviosa, como si este asunto la hubiera tocado la fibra sensible. Pero ante la pregunta de Navelet, asintió. Tras recibir la respuesta de Funina, Navelet suspiró profundamente y se giró para mirar a Nasita. Señora Bouyer, quisiera expresarle mi gratitud en nombre de Fontaine por su viaje desde el monte Sumero hasta Fontaine para brindarnos su ayuda. Soy plenamente consciente de las razones y de lo que está en juego. Entonces, ¿cómo piensa resolver la crisis de Fontaine? Nasita sonrió al escuchar esto. Para discutir este tema no somos suficientes los tres, también necesitamos que esté presente el dios del agua. Capítulo 50 Teoría de juegos, esforzándose. Este es un espacio espiritual especial. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Funina. Has trabajado muy duro todos estos años. Dentro del espacio mental, Fucaros dio un paso adelante y le dio a Funina un profundo abrazo. Luego miró a Navelet y sonrió. Pensé que nuestra reunión sería más tarde, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Entonces, ¿podrías decirme qué está pasando? Navelet miró a la chica frente a ella que se parecía exactamente a Funina, su rostro lleno de dudas. Lo siento, te lo explicaré más tarde. Fucaros dio un paso adelante, sonriendo y miró a Narcida. Encantado de conocerte, dios de la hierba. Lamento mucho no poder cumplir con mi deber como anfitrión, como dios del agua, ya que habéis llegado a Fontaine. Ella miró a Nasita, con los ojos llenos de cansancio y complejidad. Sin embargo, el hecho de que hayas podido traerlos aquí significa que mi plan ha fallado, ¿no es así? Naxida asintió. Al ver esto, Fucaros no pudo evitar sentirse triste. No importa, primero expliquemos qué les pasó. La crisis profética en Fontaine radica esencialmente en que sus habitantes no son humanos completos, sino personas transformadas a partir de espíritus de agua pura. Por lo tanto, se disolverán al entrar en contacto con el agua de mar de Fontaine,
y cuando el nivel del mar suba, serán aniquilados. Como dios del agua, Fúcaro, su exigencia más fundamental era proteger al pueblo de Fontaine de la disolución. Para ello, ideó todo un plan, cuyo objetivo final era convertir al pueblo Fontaine en verdaderos humanos, de modo que incluso si el mar embrión se inundara, el pueblo Fontaine no fuera aniquilado. Pero solo el rey dragón de agua puede convertir a la gente de Fontainebleau en verdaderos humanos, e incluso entonces, debe ser un rey dragón de agua que posea toda la autoridad de los dragones antiguos. Por eso, hace 500 años, escribió al contemporáneo rey dragón de agua Navilet, invitándolo a servir como juez supremo en Fontaine, con el objetivo de cultivar la relación entre Navilet y la gente de Fontaine. De esta manera, si Fontaine sufriera alguna desgracia en el futuro, después de haber formado lazos con la humanidad y de haberse integrado en la sociedad humana, Navilet, como juez supremo, naturalmente no se quedaría de brazos cruzados. Pero eso no basta. Navilet no es un dragón completo, otra parte del poder sobre el agua aún reside en el trono del dios del agua. Por lo tanto, pensó en reunir el poder de la fe para destruir el trono y devolver el poder del agua a Navilet. Pero ha surgido un nuevo problema. Por profecía se entienden los acontecimientos que están destinados a suceder en el futuro. La profecía dice que el mar subirá y el dios del agua llorará en su trono para que la profecía se cumpla. Y así apareció Funina. Fúcaro se despojó de su parte humana y creó a Funina, que se parecía exactamente a ella. La tarea de Funina es desempeñar públicamente el papel de la diosa del agua, para que la gente la adore y genere el poder de la fe. La misión de Fucarus era infiltrarse en el Consejo Cardinal de la Profecía y el Juicio, recolectar el poder de la fe generado por el pueblo y esperar a que se cumpliera la profecía para poder explotar junto con el trono y devolver el poder del agua a Navelet. Pero hay una cuestión muy crucial aquí: Funina no puede dejar que nadie sepa que ella es una falsa diosa del agua. Porque una vez que la gente descubra que su identidad como la diosa del agua es falsa, el poder de la fe ya no se generará. Además, la profecía de que el dios del agua se sentaría en su trono y lloraría estaba destinada a hacerse realidad. Si se descubre la verdadera identidad de Funina, entonces Fucarus, la verdadera diosa del agua, tendrá que sentarse en su trono y llorar, y su plan para salvar a Fontaine se arruinará. Por esta razón, Fucarus tuvo mucho cuidado de explotar un error en el árbol del mundo en aquel entonces. Como es ampliamente conocido, todo lo que sucede en el mundo queda registrado en el árbol del mundo, que simboliza las reglas y leyes de Teyvat. Sin embargo, el árbol del mundo no es omnipotente. Si bien puede registrar lo que sucede en cada rincón del mundo, es esencialmente un sistema de vigilancia. Puedes ver gente en las imágenes de vigilancia, pero no puedes saber qué están pensando. Por lo tanto, algunos individuos poderosos tienen formas de evitar ser monitoreados por el árbol del mundo, como comunicarse a través de la telepatía. En ese caso, incluso si Nasita accediera personalmente a las imágenes de vigilancia del árbol del mundo, todo lo que vería sería a los dos parados juntos, mirándose aturdidos. A menos que mueran y sus recuerdos fluyan de regreso al árbol del mundo, y luego Nasita vaya al árbol del mundo para recuperar sus recuerdos, mientras estén vivos, incluso Nasita no tendrá forma de saber de qué hablaron ese día. El árbol del mundo es, en cierta medida, la ley del mundo. Si el árbol del mundo registra que la identidad de Funina como diosa del agua es falsa y la de Fucarus es verdadera, entonces, en el futuro, quien se siente en el trono y llore será inevitablemente Fucarus. Así que, cuando Fucarus le encargó a Frina que interpretara el papel del dios del agua, utilizó el método de comunicación consciente. Tras la comunicación, se ocultó en la máquina del juicio y nunca volvió a hablar ni a emitir sonido alguno, por miedo a revelar sus defectos. Así que podéis entender lo desesperada que estaba Fucarus cuando vio a Narcida guiando a Frynn y Navelet ante el cardenal de la proclamación. Dado que Nasita, la encarnación del árbol del mundo, vino a buscarla personalmente, solo hay una posibilidad. Su plan ya había sido registrado por el árbol del mundo, en otras palabras, su plan para salvar a Fontaine estaba destinado al fracaso. Por eso dijo que su plan había fracasado tras ver a Nasita. Aunque parecía tranquila y serena, en realidad estaba muy alterada por dentro. Después de escuchar la historia de Fucarus, Furina y Navelet permanecieron en silencio durante un largo tiempo. Siglos de planificación han sido en vano, y el futuro de Fontaine está condenado a la destrucción, dejándolos a todos con el corazón apesadumbrado. Naxida, parada a un lado, se rió en secreto al ver esto. De hecho, el árbol del mundo no detectó el plan de Fucarus, y si las cosas continúan, el futuro de Fontaine será tal como la trama del juego,
y el plan de Fucaros inevitablemente se realizará. Nasita sabía estas cosas porque había jugado el juego y conocía la trama, no porque las había encontrado en el árbol del mundo. Por supuesto, no tiene sentido decir todo esto ahora, porque para cuando Nasita llegó con su gente, todo lo sucedido ya había sido registrado por el árbol del mundo, y el plan de Fucalos estaba condenado al fracaso. Narsida viajó hasta Fontaine para sabotear el plan de Fucarus para promover su propio plan, aprovechar la oportunidad de intervenir en Fontaine y conseguir lo que quería. Con una sonrisa, tranquilizó a todos, no hay necesidad de preocuparse demasiado. No lo olviden, mi segundo propósito al venir a Fontaine es ayudar a Fontaine a superar la crisis de la profecía.